La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Últimamente estamos viendo resultados sorprendentes creados utilizando esta tecnología. Hablamos ya con máquinas sin darnos cuenta de que nos contesta un chatbot. Podemos pedirle que nos escriba un poema. Invéntate un poema romántico de 6 versos. En la luz de un amanecer. O un cuadro de Godzilla destruyendo Tokio mientras sonríe al estilo de Van Gogh y nos devolverá varios resultados. Es capaz de adaptar el movimiento de los labios en el doblaje de una película. Y es todo por mi culpa. O de responder a un tuit en nuestro lugar. Incluso podemos recibir terapia psicológica. Pero la inteligencia artificial tiene también otra cara. Este fin de semana se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y en el programa queremos saber si la inteligencia artificial trata bien a las mujeres. Se lo preguntaremos a 2 expertas que trabajan en el campo de la inteligencia artificial. ¡Empezamos! Apa, Cacho, Arratsaldeon. Xeri. Kaixo. Zer moduz? Ondo, eta zu? Bueno, empezamos por la magia de la inteligencia artificial. Bueno, magia, ¿no? Estos productos que últimamente estamos viendo a mí me parecen, no sé si mágicos, pero parece que surgen de la nada. Son sorprendentes. Sorprendentes sí que son, ¿no? Sorprendentes para nosotras también. Sí. Pero vienen de algún lado. Evidentemente, la máquina no decide lo que va a hacer. Las máquinas hacen lo que hacen porque las programan las personas y se entrenan con un montón de datos y demás. La inteligencia artificial es la capacidad de una máquina para realizar procesos racionales y deductivos de los seres vivos. Es decir, es capaz de pensar y resolver problemas, aprender y tomar decisiones. Pero para ello necesita información, necesita datos y a partir de ellos una fórmula o una receta, esto es, los algoritmos que utilizará para realizar la tarea que se le pide. Por lo que se refiere al tema de hoy, puede haber 2 razones por las cuales la inteligencia artificial tiene incorporado el sesgo de género. Que la materia prima, los datos, traigan de origen el sesgo o que la receta, los algoritmos, no sean los adecuados. Expertas e investigadoras que estudian el impacto de la inteligencia artificial en materia de igualdad señalan que los algoritmos tienen la capacidad de retroceder décadas en el camino hacia la igualdad. Vosotras sois expertas en inteligencia artificial y en datos, trabajáis con datos. ¿La inteligencia artificial es aliada o enemiga de la igualdad? ¿Qué diríais? La inteligencia artificial en sí, por sí misma no es nada, ¿no? La generamos nosotras a través de un montón de datos. Los datos son datos que se han almacenado durante mucho tiempo. Luego esos sistemas reproducirán lo que encontramos en esos datos y nosotros hemos avanzado, pero... Una inteligencia artificial anticuada, ¿no? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Olaz. Si los entrenamos bien, la herramienta será útil y puede ser neutra, y si no los entrenamos bien o con los datos apropiados, pues al final tendremos el resultado que tenemos. Me ha gustado el ejemplo que me has puesto antes de encender las cámaras, ¿no? El robot que habéis desarrollado vosotros es diestro por el punto de partida. Claro, nosotros necesitábamos un sistema generador para permitir que nuestro robot gesticule cuando habla, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue grabar a un conjunto de personas mientras hablan y, bueno, obtener los esqueletos
el movimiento de esas personas. ¿Qué pasó? Que la mayoría de esas personas eran diestras y no gesticula igual una persona diestra que una persona zurda, es decir, el movimiento de una mano siempre es mayor que el de la otra, y nuestro robot gesticula como un diestro. Increíble lo de diestro-zurdo, ¿no? Pero tú tenías además otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es muy notorio que cuando se empezaron a probar los primeros coches controlados por voz... Hey guys, it's Drake. We select this button right here on the steering wheel. Call Jose Rostero. Calling Jose Darrow. Ahí se empezaron a generar los primeros asistentes de voz y no reconocían las voces de mujeres. Pues las personas que diseñaron los asistentes serían hombres y no se les ocurrió pues que las mujeres también pudiesen utilizar. Increíble. Las mujeres también conducen. De hecho, leímos en un artículo que una mujer se quejó y se le dijo que condujese el coche de su marido. Increíble. O sea que... Hablamos de la mujer que tenéis ahí a vuestras espaldas, Ada Lovelace. Bueno, se considera que es la primera mujer programadora, ¿no? Sí, programadora mucho antes de que hubiese ordenadores. Pero es curioso, ¿no? Que al inicio de la informática, cuando todavía no había ordenadores, que la presencia de la mujer era tal vez más importante que ahora. Su nombre real fue Augusta Ada King, única hija reconocida de Lord Byron. Fue la primera mujer en idear un algoritmo que podría ser procesado por una máquina, lo que la convierte en la primera programadora de computadoras del mundo. El nacimiento de la informática está ligado al mayor conflicto bélico de la historia, la Segunda Guerra Mundial, donde las aportaciones de las mujeres fueron determinantes en el desarrollo de, por ejemplo, la computación. De hecho, las pioneras en el mundo de la programación fueron mujeres, como las programadoras de la ENIAC, la primera computadora electrónica desarrollada por el ejército estadounidense. Grace Hopper, la precursora del lenguaje de programación universal, o Evelyn Beresin, la inventora del ordenador de oficina, son solo algunos otros nombres que han hecho posible la informática tal como la conocemos hoy en día. El equipo de investigación Aldapa utiliza como principal herramienta los algoritmos y la minería de datos. Actualmente, su actividad principal se enmarca en el contexto de la salud. Colaboran con diversas instituciones públicas y privadas en el diagnóstico y la prevención de enfermedades del sistema nervioso, como el Parkinson o el Alzheimer. También trabajan en crear algoritmos o mejorar los que existen para avanzar en los procesos de aprendizaje automático de la inteligencia artificial. Se dice mucho eso de los cocineros y las cocineras utilizan lo de el producto. La materia prima es lo más importante. En este caso, los datos son vuestra materia prima, ¿no? El sesgo de género está ya en los datos. Normalmente el sesgo viene de los datos. La materia prima. Lo que pasa es que los algoritmos pues, son muy buenos, mucho mejores que nosotros y nosotras en aprender lo que hay en los datos, y entonces, bueno, pues si hay sesgo en los datos, lo que proponen los algoritmos estará sesgado también. El plato ¿no? final. Lo que pasa es que, bueno, hoy en día se está trabajando de alguna manera, bueno, por un lado en analizar esos datos, porque, vale, tenemos los datos que tenemos, pero luego podemos decidir cuáles de esos datos le damos al algoritmo para que aprenda. Por otro lado, también podemos decidir cómo aprende ese algoritmo en cierta medida. Ahora te pediría un ejemplo de discriminación, ¿no? Por ejemplo, un actor londinense se quejaba hace poco en las redes sociales de que intentó renovar el pasaporte por un aplicativo que tienen en el Reino Unido para ello y no le reconocía su foto, pues por ser negro, tener pelo rizado, etcétera. O sea que
Estos son los ejemplos con los que nos quedamos todos los días. Por ejemplo, hablando de los datos, ¿cómo podríamos superar esos sesgos? El primer trabajo que hay que hacer en el contexto del aprendizaje automático o la minería de datos es el analizar los datos que tienes y preprocesarlos. En ese proceso, ¿no?, si introducimos un análisis de sesgos. Hablamos, perdona, de género, pero también de raza, de edad, condición social. Evidentemente, los sesgos favorecen a aquellas personas o a aquellas entidades con mejor posición social. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial que generamos van a tener los mismos sesgos. El desarrollo de la inteligencia artificial ha permitido a la traducción automática dar un salto cualitativo y se ha trabajado mucho en este campo para obtener traducciones de textos de calidad. Un ejemplo de ello es Celia, el traductor automático multilingüe desarrollado en Eluyar. Este traductor neuronal trabaja con 6 idiomas, entre los que se encuentra el euskera. En aras de la corrección, ingenieros de Oray, investigadores del procesamiento del lenguaje y la inteligencia artificial, han prestado especial atención a los sesgos de género que arrastran a menudo los datos utilizados por la inteligencia artificial. En las traducciones automáticas se repiten a menudo estereotipos desfasados, pero que están enraizados en la sociedad, adjudicando a las mujeres una serie de características y otras a los hombres. Además, debido a esos roles asignados, los traductores automáticos cometen errores que una persona no cometería, como es el caso de la concordancia de género. Hoy en día, en el campo de la inteligencia artificial, en las dos áreas más importantes, como puede ser el visión artificial y procesamiento del lenguaje natural, el enfoque algorítmico más utilizado es el enfoque basado en datos, en entrenar, en aprender tareas en base a ejemplos ya resueltos. Y en el caso particular del procesamiento del lenguaje natural, esos datos, esos ejemplos son textos. Y esos ejemplos están generados por personas. Las personas tenemos sesgos. Eso quiere decir que cuando estamos generando esos textos, pues estamos de alguna manera reflejando nuestros sesgos. Y cuando entrenamos sistemas a partir de esos ejemplos sesgados, pues se producen modelos pues que de alguna manera también imitan esos sesgos. Los investigadores de Oray comprobaron que los sesgos de género se daban en las traducciones de una lengua sin género gramatical a otra con género gramatical, como por ejemplo del euskera al castellano. La causa del error está en el origen. El sistema neuronal de la traducción automática se alimenta de datos, en este caso de textos. Los estereotipos recogidos en textos antiguos no son corregidos y dan así origen a sesgos de género discriminatorios, sobre todo en lo que se refiere a oficios. A veces se produce porque la frase es ambigua. En esos casos hay que resolver la ambigüedad para evitar la falta de concordancia entre las palabras. En otros casos, la causa del sesgo de género está en los datos utilizados. El sistema puede fallar a la hora de resolver esa concordancia y tener problemas de sesgo de género, ¿no? Lo que hemos visto en esta investigación también es que a pesar de darle datos sin sesgo de género, el sistema a veces tiende a tener problemas de sesgo por el hecho de que no conoce algunos nombres propios de personas. Lo que hemos visto es que necesitábamos generar datos equilibrados a nivel de género para enseñarle al sistema que las profesiones no tienen un género, ¿no? Que existen tanto enfermeros hombres como enfermeras mujeres. Para que este tipo de errores no se produzca, los investigadores de Oray han introducido en el sistema anteriormente entrenado nuevos ejemplos en los que hay un equilibrio. Mediante la arquitectura neuronal han creado plantillas en las que recogen el mayor número posible de ejemplos.
Bueno, aquí podemos observar algunos ejemplos de las plantillas que hemos generado, ¿vale? En primer lugar vemos una plantilla simple con una estructura sintáctica o gramatical más simple, como pueda ser Miquel quiere ser enfermero, ¿vale? Con una entidad y una profesión. Luego aquí podemos observar otro tipo de plantillas que hemos generado con una estructura gramatical más compleja, ¿vale? Como pueda ser, cuando te dije que mi amiga Inara era herrera, te enfadaste. Y por último, en este último ejemplo podemos ver plantillas con dos entidades y dos profesiones. Por ejemplo, a Miquel le gusta ser enfermero, pero a Inara odia ser herrera, ¿vale? En este caso hemos insertado dos entidades con el género opuesto, para que el sistema tenga que desambiguar el género tanto de enfermero como de herrera. Tras varias sesiones de entrenamiento del sistema, han visto que no es necesario un alto número de plantillas, sino que el sistema aprende desde el principio y con pocas plantillas modelo, el sesgo de género se reduce considerablemente. Precisamente, el método creado por Oray ha conseguido minimizar los errores de concordancia cometidos por los traductores automáticos, es decir, los sesgos de género, y han pasado de un 24% a un 1,44%. Es bastante difícil quitar o mitigar el sesgo por completo de los sistemas de traducción neuronal, pero también de los sistemas de inteligencia artificial, porque siempre se basan en datos, pero creo que hemos abierto un camino bastante positivo en el que hemos conseguido reducir significativamente el sesgo de género de los sistemas de traducción automática y, por lo tanto, yo creo que podemos ser positivos en cuanto a que en un futuro conseguiremos sistemas más equilibrados y más justos. Oray ha probado su método en traducciones automáticas del euskera al castellano, pero es aplicable a cualquier otra lengua. ¿Se llama? Piper. Desarrolláis robots. Bueno, en realidad son productos comprados, ¿eh? Nosotros lo que hacemos es, tunearlos, porque algunas veces tenemos que tunearlos. Cacharrearlos. Eso es, efectivamente, y luego los programamos para un objetivo concreto que tengamos. Ahora mismo estamos trabajando en lo que es la expresión corporal. Vamos a confesarlo todo porque antes de encender las cámaras yo he dicho, me parece que es una mujer, no por la forma de las caderas. Entiendo que igual, como no tiene piernas, porque esto hace que su movilidad, su estabilidad sea mayor y sea más fácil para moverse que a través de piernas, esa parte que correspondía a las piernas tú la interpretas como una falda. En todo caso, ¿es un robot o quiere ser un robot neutro? Sí. ¿No? Como hemos dicho, todos los sesgos y discriminaciones de la inteligencia artificial se reflejan también en la robótica, ¿no? Bueno, en sus inicios los asistentes incluían por defecto una voz femenina. Luego, cuando saltaron las voces de alarma, ahora podemos elegir, ¿no? En los robots también, sobre todo en los robots que pretenden ser asistenciales, aunque todavía están verdes, mayoritariamente se impone la voz femenina también, porque son roles asociados a las mujeres. Pues los robots que se pretenden utilizar para seguridad, vigilancia y demás, pues nunca verás a un Piper en esa labor, ¿no? Tipo Robocop, ¿no? Eso es, tipo Robocop. Los robots los hacemos nosotros, y como los hacemos nosotros, al final se refleja la imagen que tenemos nosotros de las cosas. Es verdad que hay una conciencia de esa realidad, y en los congresos cada vez más hay siempre una sección, ¿no? Se habla de crear un género propio de los robots para no ir ni a un extremo ni al otro, ¿no? Un no binario, un no binario robótico, sí, ¿no? Eso es. La inteligencia artificial, como hemos podido observar, desempeña un papel importante en la vida de miles de millones de personas.
A veces ese papel pasa inadvertido, pero otras veces puede traer consecuencias, transformar sociedades y desafiar lo que significa ser humano. A eso hay que sumarle que los avances tecnológicos han provocado que la inteligencia artificial tenga que hacer frente a dilemas éticos. El uso cada vez mayor de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales también suscita dudas éticas. Los Estados miembros de la UNESCO, conscientes de estas cuestiones, han adoptado el primer acuerdo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial. Se trata de una recomendación que pretende ser una guía ética con una base normativa global para proteger y promover los derechos humanos y la dignidad humana en el mundo digital. Uin Ultramoreak, Elujarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat. Kaixo, ongi etorri Uin Ultramoreak podcastaren 5. atalera. Así empieza Uin Ultramoreak, el podcast sobre ciencia y tecnología del portal EITB Podcast. Los podcasts los escuchamos para pasárnoslo bien y nosotras nos lo pasamos bien comunicando y consumiendo información científica y tecnológica. La información científica y tecnológica es súper importante para lograr una sociedad más libre, que tome unas decisiones de manera informada, ¿verdad? Y nosotras hacemos eso, o lo intentamos al menos, pues a través de un podcast de media hora que puedes escuchar pues camino del trabajo. Convencidas de que la información sobre ciencia y tecnología ayuda a formar una sociedad más crítica y libre, las responsables del podcast, las divulgadoras científicas Alaitz Ochoa Deribe y Ana Galarraga, preparan el guión. Dosis de entretenimiento, humor y sentido crítico son los ingredientes principales, pero no hay que esperar neutralidad en el punto de vista sobre los distintos temas, ya que en este podcast se prioriza la perspectiva de género y todos los temas son tratados a través de sus gafas moradas. Tener un enfoque feminista es absolutamente necesario si queremos que, tanto el mundo de la ciencia y la sociedad en general, pues evolucione para que tanto los procesos como al final los resultados sean beneficiosos para todos y todas. Entonces, sabemos que una ciencia feminista es más inclusiva, más interdisciplinaria y que en los métodos, también tiene en cuenta otras formas de hacer las cosas. Y eso garantiza que los resultados también lleguen a más personas y los beneficios no sean solamente para unos pocos. Cada capítulo del podcast cuenta con 4 secciones. Noticias breves sobre ciencia y tecnología. Albispeak. Espermatozoide kontzentrazioa erdira jaitsi da duela 56 urtetik ona. Espermatozoide jaitsierarekin batera, areagotu eginda gaixotasun kronikoak eta barrabiletako minbizia izateko arriskua. Hortaz, zer ari da gertatzen? Ikertzaileek uste dute okertze hori ingurumenaren degradazioarekin eta gizartearen bizimodu estresatzailearekin lotuta dagoela. Un sonido no muy fácil de reconocer. Soinu misteriotsua. Un tema central que se analiza en profundidad y una sección sobre mitos y creencias que serán corroborados o desestimados en base a evidencias científicas. Nuestro objetivo es que sea dinámico y que no esté que alguien que no esté acostumbrado a escuchar temas de ciencia y tecnología al mismo tiempo se entretenga y de paso pues se sorprenda con cosas que no esperaba o que ni siquiera sabía que le iban a importar. El propio nombre del podcast, Uin Ultramoreak, Ondas Ultravioletas, es idóneo para este podcast feminista.
Uin ultramoreak son rayos ultravioletas y sí, elegimos ese nombre porque los rayos ultravioletas nos ayudan a ver lo que a primera vista no se ve. Y nosotras intentamos, pues, quizás profundizar más en algunos temas, sacarles punta de alguna manera, mostrar otras perspectivas. Esa perspectiva siempre va a ser feminista, siempre va a ser ecologista. Entonces, bueno, pues ultramoreak, ultravioleta, sí tiene un significado para quien lo quiera entender. Entzule guztiei eta urrungo atalera arte. Los nuevos capítulos del podcast Uin Ultramoreak se presentan cada 15 días, los miércoles en el portal EITB Podcast, en ciencia.eus y, por supuesto, en otras plataformas como Spotify, iBooks, Apple Podcast o Google Podcast. Sin lugar a dudas, el podcast Uin Ultramoreak es otro modo de ver la ciencia y la tecnología. Dame, coge la mano, haz, deja espacio. Como dice la letra de la canción creada por el grupo navarro Janus Lester para la iniciativa Mujeres en la Ciencia, las mujeres y las niñas también necesitan su espacio en la ciencia. Mujeres en la Ciencia cumple 7 años, ya ha comenzado su programación y hasta el 18 de febrero han organizado alrededor de 50 actividades. El objetivo principal de esta edición es incidir en la importancia de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para fomentar conjuntamente una ciencia y una tecnología más igualitaria. Objetivo al que nos sumamos desde Tecnópolis. Hasta la semana que viene. Agur. Eta argi